Estamos online y on fire. Como en los días de Pentecostés. Palabra, poder, milagros, señales y prodigios. Vámonos en vivo. El Evangelio del Reino de Jesús. Salvación y vida eterna. Con apología, sana doctrina, palabra de poder y la llenura del Espíritu Santo y fuego. Comenzamos. Vámonos con todo, señores. Dios les bendiga. Estamos en vivo. Gloria, gloria, gloria a Dios. Muy bien, que Dios les bendiga. Es un gozo saludarles. Estamos hoy conectándonos, compartiendo con ustedes un video más aquí, saludándolos pues una tarde bastante fresca, ¿verdad? Gracias a Dios, muy bendecidos por nuestro Padre Celestial como siempre. Tema muy importante que queremos abordar hoy, tema de la apostasía, los apóstatas. A propósito de este tema, vamos a estar desarrollando varias fases, porque creo que este es un tema que hay que ampliarlo bastante. Vamos a hablar acerca de la apostasía y de los apóstatas, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona puede caer en la apostasía? ¿Qué es la apostasía? Son varias cosas que vamos a platicar en esta tarde. Lo vamos a hacer en una especie de, más que enseñanza, es una charla, ¿verdad? Que obviamente vamos a hablar con la palabra de Dios, pero vamos a tocar algunos puntos muy importantes, así que sean bienvenidos a este canal. Saludos, ahí está conectado nuestro hermano David, ahí está conectado Anti Bredlev ya, están conectados ya Lili Escudera también, ahí están listos para compartir. Bueno, ¿por qué estamos viendo nosotros que hay mucha gente? Bueno, no tanta, ¿verdad? La verdad es que luego nosotros vemos la publicidad. El otro día estaba viendo el canal de Filosofía de Niñas y dice, gran conferencia Noajida de Argentina. Y habían como 20 pelones nada más, ¿no? O sea, conferencia multitudinaria, el título, ¿verdad? Y que si solo eran como 20. Entonces no hay que dejarse llevar por la publicidad. Realmente estas sectas no están pegando como ellos quisieran, están bastante perdidos, están bastante desubicados en cuanto a los números, ¿verdad? Carlangas de la secta Brele siempre está diciendo que ya tiene un montón de gente y después resulta que salen las conversaciones donde está regañando a la gente porque no abren nada. Entonces son mentiras, son cosas que ellos utilizan para querer hacer pensar que esto está avanzando y realmente no están avanzando. Gracias a Dios que no están avanzando. Le voy a decir por qué. Porque ellos, aunque tienen que estar, es lo que le decía yo a un hermano, tienen que estar, porque la Biblia dice que iban a estar ahí. No nos debe de preocupar que estén. El problema no es que ellos estén, el problema es que nosotros sigamos haciendo lo que nos toca. La iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, o sea, se utilizan varios conceptos para referirnos a los que somos uno en el Señor, ¿verdad? Hay que ampliar un poquito más el concepto. Algunos cuando hablan de la iglesia piensan que es Roma. No, la iglesia, la congregación, el pueblo de Dios, los redimidos, los santos del Señor. O sea, hay muchos conceptos que se utilizan para hablar de lo mismo. Entonces, creo que ustedes comprenden a lo que me refiero. En ese sentido estamos claros. Entonces, muy importante que ustedes puedan ver que los antimesías iban a surgir, ya estaban en el tiempo de Jesús, iban a resurgir todavía un poco más cuando Cristo viniera ya en su segunda venida. Él nos lo dijo: cuando veáis que la higuera está reverdeciendo, ¿verdad? Su rama está tierna, sabed que el tiempo de mi venida está cercano, se van a cumplir muchas cosas. Israel solamente es parte del reloj profético de Dios, pero que Israel no es todo, se tienen que cumplir más cosas que son fuera de Israel, ¿verdad? Situaciones que sin duda alguna, si nos ponemos a pensar, pues veríamos que se están dando. Entonces, bienvenido también, nene consentido, Dios te bendiga, ahí están conectados. Pues vamos a hablar un poco de este tema. Les voy a decir por qué es importante, porque lo importante es que los hermanos que ven este tema, si se identifican
que en algún grado de apostasía los está alcanzando, vuelvan otra vez. O sea, no dejen que los arrastre. La apostasía es como un tsunami, ¿verdad? Que llega y se lleva. ¡Fa! Y si usted no está bien agarrado de algo, se lo lleva la corriente, se lo lleva el río, se lo lleva el mar, se lo lleva el agua. Muy importante, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, la apostasía. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la Escritura? Dice que nadie os engañe de ninguna manera. Entonces vemos ahí una advertencia importante. Que nadie los engañe. Una de las cosas por las cuales fue la caída en el huerto, fue por el engaño. Y ese patrón se repite muchas veces. Que nadie os engañe de ninguna manera. Entonces, cuando dice aquí que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá, ¿verdad?, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando del anticristo, ¿verdad? Entonces tenemos una indicación importante. No vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo que ya sabemos nosotros por la Escritura que podría ser el Mesías que espera el Israel sionista. El Mesías, falso Mesías de estas sectas de Breslev, de filosofía judía y todos los canales que pertenecen al sionismo actualmente. Entonces, muy importante, la apostasía se va a dar antes que venga nuestro Señor Jesucristo. Es una de las señales. Van a pasar cosas con Israel, pero también van a pasar cosas en el mundo. El evangelio se ha difundido por todo el mundo, así que tiene que haber apostasía. Vamos a ver apóstatas. Apóstatas son los que los arrastró la apostasía. Y eso es parte de lo que tiene que suceder, ¿verdad? Antes que se manifieste también el anticristo, el hombre de pecado, va a ser revelado. De alguna manera el cuerpo de Cristo, la iglesia, va a poder saber quién es. Ahorita vamos a estar oyendo mucha publicidad del Mesías judío, el anticristo. Y cada año meten la misma publicidad. Cada año hablan de las vacas rojas. Siempre están con ese fanatismo religioso. Pero lo vamos a saber hasta que se cumplan las cosas que conllevan a la manifestación del anticristo. Sin duda alguna, el establecimiento de la paz en Medio Oriente temporal va a ser una de las manifestaciones claras de que ese es el anticristo, porque van a querer presentar a cualquiera ahorita como el Yehuda Berry, que ahorita lo traen ahí besi y besi de la mano y casi le besan los pies. Falsos mesías, candidatos que ellos ponen solo para mantener la euforia, ese fanatismo, ese fervor activo, ¿verdad? Es como los católicos de la iglesia pagana de Roma, que cada vez que van a elegir un nuevo papa se enciende el fervor católico y la gente está a la expectativa a ver quién va a ser el nuevo líder. Y es un fervor solamente. Entonces vemos ahí que la apostasía se va a dar. No nos debe de preocupar ver gente que se dice que era cristiana y que está apartándose del camino, porque eso tiene que suceder. No te debe de preocupar, lo que te debe de preocupar es que tú no seas uno de esos apóstatas. O sea, si los demás se pierden porque ellos así quisieron hacerlo, ese es su problema. Lo importante de este video es para todos aquellos hermanos que detecten a tiempo. La apostasía es como una enfermedad que te va dando síntomas. Hay síntomas que se te van manifestando y a veces la gente atiende los síntomas, pero no atiende la raíz del problema. Mientras no atiendas la raíz del problema, aunque tú trabajes los síntomas, ahí seguirá el problema. Y es posible que después de que dejes de medicarte vuelvan los síntomas otra vez, porque no estás atendiendo la raíz. Y hay enfermedades bastante difíciles que requieren de algún tipo de medicamento mucho más fuerte, antibióticos más fuertes, etcétera, para poder eliminarlos desde la raíz, ¿verdad? Y así la apostasía es una enfermedad, digámoslo así, en una alegoría, que se va incrustando en la vida espiritual de la persona, a veces sin darse cuenta, y a veces porque se está cediendo, se está alimentando eso,
hasta que se convierte en un apóstata, ¿verdad? La apostasía lo alcanzó. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la apostasía, dentro del concepto más importante que podemos sacar ahora, muy importante del Strong, vamos a ver que podemos utilizar la palabra G646 y 647, que tiene que ver con la diserción, ¿verdad? Apostasía, que tiene que ver con la diserción de la verdad. O sea, aquella persona que se aparta de la verdad, que se separa, haciendo alusión al Strong G647 también, es como dar carta de divorcio, ¿verdad? Se separa, ¿verdad? Apartado, por ejemplo, Epistemi señala el hecho de que se mantiene una persona apartada, el Strong G868 del diccionario bíblico. Volverse atrás, recaer, son sinónimos. También renunciar, repudiar, e incluso se puede volver a la blasfemia. O sea, ese es un grado en el que se puede caer cuando un apóstata se aparta, cae a la blasfemia. Las blasfemias son las injurias, las ofensas hacia Dios, hacia su divinidad, ¿verdad? Y por eso las enseñanzas heréticas, como las que hemos estado denunciando de estas sectas, llevan a la gente a la blasfemia porque están atentando contra los atributos divinos, están atentando contra las características divinas de Dios, haciéndolo ver como algo que no es una forma de blasfemar, que todo parte de una herejía, que es una enseñanza torcida, fuera de la verdad. Entonces, alguien que es apóstata, la apostasía es esa influencia que lleva a la gente a apartarse de la verdad. La verdad, ¿quién es la verdad? Pues en el nuevo pacto sabemos que Cristo es el camino, es la verdad y la vida. Por lo tanto, quien se aparta de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien se aparta de Jesucristo, nuestro Señor, quien vino a volver al mundo hacia la verdad, porque acuérdense ustedes que se habían desviado, aquel sistema religioso ya estaba podrido. Por eso no había frutos dignos de arrepentimiento, y Jesús, en un acto simbólico, maldice la higuera que representaba aquel sistema, que se supone que era el encargado de llevar a la gente a un fruto, a llevarlos a Dios, y no estaba sucediendo. Se había convertido en un negocio el templo, se había convertido solamente en una cueva de ladrones, y eso nadie lo puede negar, porque eso es una verdad, y no había pasado solo esa vez, ya en la historia había sucedido varias veces en la Escritura. Entonces vemos ahí nosotros cómo es que la apostasía arrastra a la gente que incluso un tiempo conoció y que se apartó del camino. Algunos posiblemente nunca siguieron ese camino. Hay mucha gente que está en la congregación, pero no se compromete, no quiere estudiar, no quiere aprender. Se queda con solamente ir un domingo, congregarse 2 horas y ya estuvo. No, el evangelio es más que eso. El evangelio es un compromiso, escudriñar la escritura, llenarte del Espíritu de Dios, alabarle, crecer, madurar. Hay una madurez también. Hay personas que empiezan y si no se alimentan de la palabra de Dios, se quedan niños espirituales y son muy emocionales, altamente emocionales. Con cualquier cosa se duelen, se sienten, les falta madurez. Entonces necesitamos nosotros que la apostasía no arrastre tu vida, que no seas un apóstata. Obviamente vamos a ver apostasía, es parte del cumplimiento, no nos debe preocupar eso, porque hay gente que dice, ay, es que cómo es que se están apartando algunos. Sí, se tiene que cumplir la escritura, es parte de lo que tiene que suceder, la manifestación obviamente del anticristo, y entonces la iglesia, el pueblo de Dios, va a tener su encuentro con el amado, porque dice que le veremos en las nubes. Eso es lo que dice la escritura. Pero la apostasía va a hacer que muchos retrocedan, como acabamos de entender, aquellos que desertores, los desertores, traicioneros, los que se vuelven atrás, los que recaen, los que se separan de la verdad.
Los apóstatas que pueden caer a la traición, al repudio, a la renuncia y a la blasfemia. Por eso oímos cómo estos apóstatas renuncian a Cristo, renuncian a la verdad. Incluso varios de ellos, ustedes han escuchado cómo testifican que sus vidas estaban siendo bendecidas cuando ellos eran cristianos. Varios de ellos han testificado que la iglesia los guardó de convertirse en delincuentes, los guardó de convertirse en personas malvadas, porque ahí en la iglesia aprendieron la piedad, aprendieron eso. Pero la apostasía los arrastró y algunos se dejan arrastrar. O sea, no es que todo le vamos a echar culpa a la apostasía, ya llegó y mira, no, la gente tiene una decisión. Por eso este video es para los cristianos que están viendo que en estas sectas están reclutando a la gente que cae. La mayoría de gente, y más bien toda la gente que termina en estas sectas antimesías, son gente que cayó, gente que retrocedió, gente que se enfrió, gente que dejó de buscar de Dios, de orar, de llenarse de la presencia de Dios, gente que nunca se comprometió realmente a estudiar la palabra de Dios, sino que solamente siguieron un conjunto de tradiciones y de costumbres, pero nunca hubo una relación directa con el Señor. Y es más, me atrevo a pensar que algunos de ellos ni siquiera tuvieron un encuentro personal con Jesús. Porque yo te voy a decir algo, una persona que tiene un encuentro personal, no creo que abandone al Señor. Una persona que fue transformada, que nació del agua, del Espíritu, pero que además tiene convicciones de fe, no, siento que es muy difícil que alguien así retroceda. La mayoría de los que retrocede generalmente son gente que está a la mitad, gente que no quiere comprometerse, gente que no quiere seguir en verdad el camino de Dios y que además en otros casos, nosotros como pastores vemos que es gente que quiere regresar al pecado. Por eso es que estas sectas se llenan de gente que vive en la inmundicia del pecado. La mayoría de ellos están en pecados que saben que la Biblia reprueba, pero que ahí se acomodaron. Porque en el Evangelio se vive una vida de santidad. Por eso iglesias en la apostasía, podemos hablar por ejemplo de iglesias apóstatas. ¿Quién es una iglesia apóstata? Una congregación apóstata, un grupo apóstata, aquellos que se apartan de las enseñanzas sanas de nuestro Señor Jesucristo. Estaba viendo un video la otra vez que querían hacer pensar a la gente que hay iglesias cristianas que manejan a las drag queens, a los hombres que se visten de mujeres, se disfrazan de mujeres. Una iglesia que hace eso es apóstata. Ya no es parte del cuerpo de Cristo. En automático, cualquier hermano de la iglesia cristiana, en mi caso, de nuestro grupo evangélico cristiano, cualquier iglesia de esa ya no es aceptada dentro del cuerpo de Cristo. Es expulsada. Los líderes de esas congregaciones ya no pertenecen a nadie, no tienen ninguna sociedad con alguien, o se asocian con otros que son igual que ellos, pero ya no se reconocen como bíblicos porque están fuera de la Escritura. Esa es la apostasía, son las iglesias apóstatas, las que no siguen las enseñanzas del evangelio del reino, que por común se habla de cristianos, pero que el concepto cristiano se aplica a muchas cosas que en algunos casos, como el catolicismo, no es cristiano. Sabemos que es un sincretismo religioso y una adaptación de Roma, tratando de utilizar el concepto del cristianismo, pero realmente el cristiano en serio es el que vive el evangelio del reino y sigue las enseñanzas de Jesús, se apega a ellas. ¿Cómo sabrán que son de mí? Dijo el Señor, porque mucha gente empezó a crear muchas cosas, muchas enseñanzas, muchos grupos. Y dijo el Señor, por sus frutos los conocerán. El que permanece en mí y mis palabras en él, ese es mi discípulo. Entonces, esa era la diferencia entre los discípulos de Cristo que permanecían en sus enseñanzas y los demás que creaban sus propias doctrinas, varias de ellas heréticas. Muchos dicen que Simón el Mago creó su propio grupo, porque él quería el poder, el don del Espíritu Santo. Pero fue reprendido duramente, fue confrontado, porque había maldad en su corazón. Entonces hay gente que podría estar predicando, pero no ha sido lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a la santidad, eso debes de grabártelo. Un líder que anda diciendo que tiene el Espíritu Santo, pero está predicando con una copa de vino o alcohol en la mano,
No puede ser del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te va a llevar a ser un alcohólico, un drogadicto, etcétera. De la apostasía son los que se apartan de esa bendición, de mantenerte en esas enseñanzas y en esa santidad. Entonces, todos los apóstatas, la mayoría son arrastrados por estas corrientes de pensamiento, idea o espíritus. Recordemos que también se mueve una influencia espiritual en la vida de los sectarios, demonios, doctrinas de demonios, que influyen los pensamientos y la vida de la gente para arrastrarlos hacia esa perdición. Obviamente, si se sale de la verdad es porque se está perdiendo. Está en la perdición. Por eso vemos que la mayoría de esta gente apóstata, yo he visto que muchos de ellos se van porque no quieren vivir en la santidad. Y les ganan sus perversiones. Miren ahorita, por ejemplo, unos pastores presbiterianos que para nosotros, varios de ellos habría que valorar, pero se han desviado. Pastoras que se vuelven lesbianas, que se vuelven pastores gay, ellos se apostataron de la fe, se salieron de la verdad, los arrastraron esa influencia demoníaca. Obviamente estos líderes, porque hoy cualquiera quiere decirse pastor, no, el pastorado es un llamamiento, no te lo da un instituto bíblico tampoco, no es por el carnet, no es tu credencial de pastor. Con la credencial no vas a echar fuera demonios. O sea, el pastorado es un llamado de Dios, un proceso de Dios en tu vida hasta que entendiste que eso era lo que tenías que hacer en esta vida y estás cumpliendo tu llamado de parte de Dios. Y cuando estás llamado, Dios te respalda porque Él te llamó para esto. Entonces, otros lo van a reconocer, obviamente, otros ministros van a decir, no, yo conozco al pastor, siervo de Dios. Pues ahí están los frutos. Hay un llamado, se ve el llamado, ahí está el respaldo de Dios en el ministerio. Entonces, vean ustedes cómo los apóstatas entonces se apartan de la verdad. Es un proceso donde se va cayendo poco a poco y deliberadamente. Es una caída que va en proceso. En algunos casos, la mayoría es un proceso que va bajando de escalón, hasta que llega a lo más hondo. Hasta lo más hondo. En estos videos vamos a estar tratando estos temas porque creo que es importante. No basta solamente que el cristiano caiga en pecado, eso podría ser un inicio, sino que se abandona totalmente la enseñanza de Cristo. Que esto implica rechazar la salvación. Por eso es que en estas sectas ya no se habla de salvación, porque rechazas. Si tú te das cuenta, el apóstata cae en estas sectas antimesías porque ahí ya le perturban el concepto de salvación. Dice que no hay salvación, o sea, contradiciendo la escritura obviamente. Sabemos nosotros que ellos predican herejías, pero vean ustedes cómo un apóstata va cayendo, va bajando hasta que toca el fondo. Y el fondo es cuando la gente ya cae al pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es cuando ya se hundió. O sea, empezó con algo, empezó bajando el primer escalón, el segundo, el tercero, cuarto, hasta que llegó al fondo. Ya cuando alguien, por eso yo les he dicho a ustedes, por la escritura, una persona que ya blasfemó contra el Espíritu Santo, no fue de la noche a la mañana, no fue que, hoy blasfemó, no, fue poco a poco cayendo hasta que llegó al fondo. Y no regresó a tiempo, porque les quiero decir algo, y esa es una buena noticia. Si alguien ha apostatado de la fe, todavía puede regresar en la misericordia de Dios, todavía puede, mientras no caiga al fondo, mientras no llegue a la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque toda la apostasía, su objetivo va a ser llevarte a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el trabajo, esa es la función, ese es el objetivo de la apostasía en tu vida, que llegues hasta ese punto. Por eso las blasfemias son características de las sectas. La Biblia dice, estos son los falsos judíos, los que dicen ser judíos y no lo son, la sinagoga de Satanás.
Estos son los que mienten y blasfeman. Entonces, la sinagoga de Satanás puede hablarte en el nombre de Dios, pero te lleva a la blasfemia. Dice la astucia de la serpiente. Ese es el veneno de la serpiente, con que Dios os ha dicho, usando el nombre de Dios, ¿verdad? Tergiversando, pervirtiendo la escritura, que es a lo que están acostumbrados todas estas sectas que hemos denunciado en el canal. Entonces, la apostasía entonces implica todo esto. Causas, vamos a hablar de causas y ahí vamos a dejar este video para no hacerlo tan grande. Las causas. Una de las causas, no las digo en orden, sino vamos a agarrar los versículos y vamos a hablar de las causas. Una de las causas en las que nosotros podemos ver que la gente cae en la apostasía, antes de leer el texto quiero hablar de lo siguiente. Voy a tratar de definir el concepto de la apostasía en varias etapas. Por ejemplo, la apostasía reversible. ¿Qué significa eso? Que la gente todavía puede regresar, tiene oportunidad. Por eso hacemos este video, porque si hay algún apóstata, todavía puede regresar. Un ejemplo bíblico, el hijo pródigo. Se fue de casa, pero regresó, solo que tuvo que pasar muchas cosas. Todavía pudo regresar. Es una figura. Cómo es que alguien estando dentro sale, se va, no le importa, va, termina hasta comiendo lo mismo que los cerdos casi, porque lo desea, pero no se los comía. Bueno, la Biblia no dice que se los esté comiendo, pero estaba hasta con los cerdos. Eso es cuando caes a las sectas. Terminas en el chiquero de las sectas, donde está la inmundicia del pecado. Ahí están los cerdos. Porque eso es lo que hacen las sectas. Te meten al chiquero del pecado. Cábala, brujería, tradiciones, toda la inmundicia que Dios abomina, ahí terminan muchos. Pero todavía ahí puede regresar. Otro punto, los apóstatas aparentes. Parece que están ahí, pero no son. Esos son otros, esto es otra forma. Y la apostasía irreversible. Cuando ya no tienes, ya nadie, yo no puedo hacer nada. Por la escritura estamos solamente, esa gente se le entrega al juicio de Dios y Dios es el que se va a encargar de ellos. Ya no se puede hacer nada. Y generalmente ellos ya no regresan tampoco. Cuando están irreversibles, se vuelven enemigos del Evangelio, se vuelven enemigos de Cristo. Entonces, vamos a tratar de hablar de todo eso en los videos, pero hoy vamos a dejar solamente este punto aquí. Esta es una introducción nada más. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de las causas, algunas, porque pueden ser varias, pero algunas pueden ser, número uno, porque ignora la sana doctrina. No sabe qué es la doctrina de Cristo. Por eso es que cuando vienen los sectarios y me ponen una pregunta, desde que me preguntan, ya sé yo que no saben las doctrinas del Señor. No conocen la verdadera esencia del cristianismo. Lo único que traen son falacias argumentativas, textos fuera de contexto, pero no conocen el cristianismo. No saben las enseñanzas. Desde que preguntan me doy cuenta que son unos ignorantes de la Escritura. Y no solo del Nuevo Testamento, también del Antiguo. Son ignorantes. Es como hace un rato preguntaban. Ay, entonces, como Jesús dijo que iba a castigar a los que no creyeran, entonces tu Dios no es de amor. Bueno, Dios también castigó a las generaciones pasadas. Y eso no quiere decir que no era amor. Quiere decir que esa gente no conoce ni siquiera a Dios antes y en el nuevo pacto. No saben que hay una justicia de Dios que se aplica a todas las generaciones. Quiere decir que no conocen a Dios. Por eso es que desde que hacen sus preguntas yo me doy cuenta que son ignorantes. No vale la pena estar con ignorantes. Hay debates de altura que uno necesita entrar con argumentos serios, pero ya con este tipo de sectas ya vimos que sus argumentos no son serios. Para ellos esto es un juego, solamente es ganas de molestar o de atacar en su ignorancia, pero argumentos serios no tienen. Si tuvieran argumentos serios, los estuvieran validando ante el mundo. Con la gente, por ejemplo, las traducciones, la gente que sabe, no pueden porque no tienen cómo validar una tesis delante de ellos. Se tienen que rascar solamente con su canal de YouTube.
Nadie les pone importancia porque lo que presentan no es serio. No sé si me entienden. Entonces, 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, no todos, algunos, sí, hay algunos, uno que otro perdido. Esto es como la manada. Esto es como cuando van los leones, las leonas y atrás vienen los cachorritos. ¿Cuáles son las presas más débiles de todos? Los pequeños. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente. No es que sea un león, es como. Está hablando de una alegoría. Como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces está buscando la presa. ¿A quiénes va a agarrar el león? ¿Será que se va a meter contra el león más grande? ¿A quiénes va a devorar, perdón, el diablo? ¿Será que se va a enfrentar a una manada donde hay otro león que es grande más que él? Obviamente no. Para cazar va a buscar a la presa débil, a la enferma, la que no puede correr, la que está lastimada. Y eso representa a los cristianos que están en esa condición por su inmadurez, porque no perdonaron, porque no saben resolver las cosas con una madurez en el Señor, y están heridos, están lastimados, están ofendidos, no tienen madurez, entonces son débiles, están enfermos. Esas son las presas que estas sectas buscan. Gente hasta con problemas de aquí, vemos ahorita estos sectarios, son gente psicópatas, son personas con problemas mentales, con el síndrome de Jerusalén, gente fácil de manipular, con una falsa identidad. Todas esas son las presas. Entonces, el Espíritu dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Dejarán de tener fe. La palabra de Dios se tiene que recibir con fe. No solo hay que caer en el literalismo. Hay muchos que se basan mucho en el literalismo y pierden la fe, no tienen fe. Pierden la fe. La palabra de Dios se debe tomar con fe. Entonces, apostatarán de la fe y mire qué dice después, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cuando empiezan a prestarle atención a estos sectarios que no dicen nada serio y empiezan a creer sus patrañas, empiezan a pensar que ellos les dijeron algo que nadie sabía, y cuando yo oigo muchas de las cosas que ellos hablan ya se refutaron hace muchos años, las quieren revivir solamente, pero la gente que no ha leído, que no conoce, piensa que es algo nuevo, piensa que esa aparente contradicción o cree que esa idea es algo que se acaban de sacar de la manga. No, simplemente ahora con estos medios la gente se entera, pero eso me demuestra que la gente que cree a estas personas es porque no ha estudiado, no ha conocido, no se ha discipulado. Y por eso creen las doctrinas de demonios, creen los cuentos. Una falacia, un mito judaico, los nefilim. La Biblia no habla de ángeles caídos. El libro de Enoc es apócrifo. Construyeron una mitología alrededor de eso y hay muchos predicando eso. Están basados en una falsedad. No existe un gen reptiliano en el ser humano. No se puede sostener ni siquiera científica ni médicamente nada de eso, de que un ángel caído y que tuvieron... No. Hay que ser muy claros y objetivos con la Escritura. Dios nos muestra con claridad, pero la gente quiere crear, quiere inventar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se empieza a apostatar? Cuando empiezas a poner atención. Escucha. Hay personas en YouTube mintiendo, no están trazándote la escritura como debe de ser y te están dando mitología, te están dando cosas, menos escritura, menos palabra, menos revelación. Recuérdate que hay que escudriñar y está bien ver la letra, pero el literalismo hoy está apagando el espíritu de muchos porque muchos están dejando de tener fe y se están perdiendo en el umbral del literalismo. Ahí están navegando. Y terminan diciendo herejías también, porque se salieron. Mi recomendación es, siempre que usted va a escudriñar la Biblia,
pídale dirección al Espíritu de Dios, ore y dígale, Señor, que seas tú el que me muestre tu palabra. ¿Qué acaso Dios no puede hablarte? Claro que te puede hablar. Dios puede hablar a tus pensamientos, a tu corazón. Pero tienes que estar dispuesto para no perderte, para no caer en lo que han caído muchos. Entonces, prestarán atención a espíritus engañadores. Gente que está engañando. Miren, estas sectas están engañando a la gente. Le mienten. Sus líderes. Por eso el testimonio es importante. El testimonio de esas personas habla más que sus 30,000 videos. Si está caminando en orden, Dios lo respalda. Y si no, se va a notar, se va a ver, porque el testimonio se va a ver reflejado en ellos. ¿Cómo le vas a creer tú a alguien que trae un amuleto de la muerte en el brazo? ¿Cómo le vas a creer tú a alguien que promociona el casamiento que Dios prohíbe y te dice que Dios está diciendo que así debe de ser? ¿Cómo le vas a creer tú a alguien que te está diciendo eso? Estás escuchando a un engañador. Estás escuchando a alguien que te está engañando, usando la Biblia, sacando todo a su mente pervertida y te está tratando de meter una semilla de maldad en tu corazón. Entonces, si tú te prestas a eso, tú podrías caer en la apostasía, porque ya te estás prestando a las enseñanzas de un engañador, como las sectas, Punto Bresley, Blig Levi, filosofía judía y todo el montón que se están levantando. Pero decimos estas porque esos son como los que quieren entrar a las plataformas, ¿verdad? Ya los tenemos identificados y los vamos a seguir reventando. El punto es que si tú estás prestando atención a sus mentiras, a sus falacias, te estás intoxicando. Y así es como empieza la apostasía, prestando atención a engañadores. Esa basura la debes sacar de tu vida, porque eso no te edifica, eso no te ayuda, eso no te trae bendición. Al contrario, sus blasfemias te pueden acarrear maldición a tu vida, a tu casa, a tu economía, a tu salud. Si tú participas de sus fechorías, si tú participas de sus blasfemias. Entonces, no prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Quiere decir que hay enseñanzas y siervos de Satanás. Por eso usted escucha a esta gente que dice, no, es que el diablo no es malo. Pero ¿por qué van a arrojar al infierno al diablo si él es sirviente de Dios? Oiga, qué terribles enseñanzas demoníacas. No, es que a mí mi rabino me leyó la mano y me adivinó el futuro. Compra tu amuleto del hilo rojo para que no te caiga el mal de ojo. Doctrinas de demonios. Usted está escuchando a engañadores y a doctrinas de demonios, entonces usted es un candidato ya para la apostasía. Ya usted está en la fila de los apóstatas. Está pronto a caer si usted no aborta y abandona ese engaño. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahí tenemos nosotros gente que su conciencia está mal. Ellos mismos están mal, viven lejos de la santidad de Dios, de la gracia de Dios. Por eso vemos que son satanistas, que tienen gustos satánicos, que les gustan juegos satánicos, música satánica, amuletos satánicos. Y lo mezclan para cambiarle el nombre y ponerlo más espiritual. Es cábala judía, es limpia, es kosher. Cuando es doctrina de demonios lo que estamos oyendo ahí. Si usted sigue escuchando a esa gente, usted va a apostatar. Es un candidato a apostatar. Por eso es importante que ustedes vean en esta enseñanza cuáles son las causas, algunas de las causas por no conocer la sana enseñanza, por no conocer las enseñanzas de Cristo. Otra razón por la cual, y vamos a terminar con esa, hay más, pero hoy vamos a dejar hasta aquí, después vamos a hablar parte 2, no sé cuántas partes vayamos a desarrollar de la apostasía y los apóstatas, para que la gente que ama al Señor
se cuide, se cuide. Esto es como cuando usted busca de Dios, trata la manera de cuidarse, porque usted sabe que si usted no se cuida, usted cae en las trampas, en la tentación. Hay que guardarse. Hebreos 12:15. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por hecho muchos sean contaminados. ¿Por qué la gente abandona? Porque se llenó de amargura. Porque tuvo alguna diferencia con alguien, con una persona, con el líder, con el pastor, con la esposa del pastor, con el líder de la alabanza, con quien usted quiera. Tuvo una diferencia con esa persona y no perdonó. No ha perdonado. Está herido, está dolido, tiene resentimiento, tiene rencor, hasta odio. Eso genera raíces de amargura en tu corazón. Cuando tú tienes una raíz de amargura, es como si te va pudriendo tu alma poco a poco, te va secando. Te va secando. Entonces viene la gente y se va y dice, es que allá, es que aquí. Esas son las presas fáciles para las sectas. La gente que no puede resolver con madurez sus problemas dentro de la misma congregación, dentro del cuerpo de Cristo. Gente inmadura, que por todo se siente, que por todo se duele, que no tiene la madurez de perdonar ni poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Y eso genera raíces de amargura por no perdonar a la familia, al hermano, la hermana, al papá, la mamá, el esposo, la esposa. Las raíces de amargura se van creando y la gente entonces es presa fácil de las sectas. Por eso esta gente, la mayoría de ellos tienen problemas de ese tipo, porque son gente visceral, gente que no sabe resolver problemas y muchos terminan apostatando por las raíces de amargura. Así que amigos, tengan cuidado. Si ustedes ya identificaron que están cayendo en esto, tienen que meterse con Dios, buscar de Dios, orar, pedir apoyo en oración a su pastor, a su líder, a sus hermanos, con quien usted tenga confianza, pero sobre todo ir con Dios y componer las cosas. Por eso Jesús dice, cuando oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Pero hay una parte que dice, perdónanos como nosotros perdonamos. Siempre debe haber un estilo de vida de perdón. Me arrepiento en tu oración personal, ahí en casa, me arrepiento, porque hoy estoy consciente que fallé en esto, en esto y en esto, perdóname. Y si no, hay cosas que tal vez ni me di cuenta, perdóname. Y perdono a mis enemigos, perdono al Señor que me dijo esto, al que me robó, al que me defraudó. No dejes que se llene tu corazón de amargura, porque la amargura puede hacer que te apartes. Muchos de los apóstatas se han apartado porque tienen amargura en el corazón. Por eso hay odio en ellos. Por eso odian al Mesías. Ni siquiera lo conocieron, ni siquiera estuvieron en su tiempo, pero lo odian porque en su alma hay amargura. Esa gente fue apartada de la gracia de Dios. Por eso terminaron siendo unos apóstatas. No dejes que la apostasía te arrastre. Nos vamos, mis amigos. Dios me los bendiga. Ya se hizo noche, así que les mando un abrazo, que Dios me los bendiga a todos y nos vemos hasta el próximo video. Ya no me va a dar tiempo de leerle los comentarios hoy porque se me está acabando también la pila. Así que gracias a todos los que dejaron sus comentarios, ahí quedan en el video y que Dios me los guarde y me los bendiga por siempre. Nos vemos hasta la próxima y un abrazo para todos. Maranata, Cristo viene. Que Dios me lo bendiga.